es la imagen que generalmente vemos en las grandes ciudades, en algunos de los carriles, en algunas de las vías, y que lo que pretenden es decir a los conductores que ese es un espacio para la conducción de motociclistas o también pues, de ciclistas. Entonces, me ha parecido muy importante porque aquí podéis fijaros que se ve una O, un odontólogos, un 2 que sería el motociclista o el ciclista y otra rueda. Es decir, lo que quisiera con esta imagen es que a partir de este momento, siempre que vayáis por la calle caminando, conduciendo y veáis esta imagen, que os acordéis de esta imagen y que os acordéis de endodoncia, de odontólogos a odontólogos. De todos modos, para comunicar mejor esto, obviamente lo que hemos hecho ha sido darle un tinte de color y además también una imagen mucho más marketingiana, y lo que hemos hecho ha sido adaptar el logo a este, que lo que pretende es recordar los dos componentes, las dos aleaciones que tenemos en el primer producto que lanzamos, que ya se ha comentado aquí, como es Blue Shaper. Endodoncia O2O de odontólogos para odontólogos. Y de todos modos, antes de empezar a hablar de endodoncia, quisiera empezar hablando de tecnología y luego recoger un poco, digamos, esta pequeña charla de tecnología cuando hablemos de endodoncia de odontólogo para odontólogo. Entonces lo que quisiera es presentaros aquí un resumen de mi última conferencia que habla del mundo de la abundancia. El mundo de la abundancia que recoge diferentes tecnologías. Entonces estamos, en primer lugar, pues, hablando de la abundancia de la computación. Vivimos en un momento sobresaliente. Yo no sé si vosotros conocéis o recordáis a una persona que se llamaba Gordon Moore, que se llama Gordon Moore. Probablemente como Gordon Moore no lo conocéis, pero si os hablo de que enunció algo que se denominó luego la ley de Moore en el mundo de la computación, algunos ya lo recordéis. Si os hablo de que es uno de los fundadores de Intel Corporation, también probablemente ya algunos otros lo sepáis, y para los que están todavía despistados, pues es uno de los responsables de que tengamos este tipo de dispositivos, los microprocesadores. Entonces, él en una entrevista en 1965, lo que hizo fue enunciar algo que se tomó como una ley, y es que el número de transistores que iban a formar parte de los circuitos integrados se iban a duplicar cada 18 meses. Es importante esto, y es importante también que os quedéis con la cifra de 18 meses. Luego lo veréis por qué. Entonces, dijo además también que esta regla se iba a mantener durante al menos 10 años. Y estaba en lo cierto. Estaba en lo cierto porque han pasado más de 50 años y la ley de Moore se sigue cumpliendo. ¿Vosotros sabéis cuál es el número de microprocesadores que podéis encontrar de transistores que podéis encontrar en el primer microprocesador? Bueno, pues eran 2.300 transistores, 2.300 en esta superficie. ¿Vosotros sabéis cuál es el número de transistores que se encuentran en este momento en el último microprocesador de Intel, el i9? Bueno, pues no son 2.300, son 7.000, pero realmente no son 7.000, son 7.000 millones de transistores. Esto quiere decir que un transistor tiene un tamaño equivalente a 4 átomos de carbono. Nanotecnología, digamos, hasta sus últimas consecuencias. Nanotecnología que también se aplica, como sabéis muy bien, en el mundo de la odontología desde hace relativamente poco tiempo. Pero es que a nivel, por ejemplo, de velocidad de cálculo, el primer microprocesador era capaz de realizar 7 millones de operaciones por segundo. 7 millones. El microprocesador actual es capaz de realizar 5.000 millones de operaciones por segundo. ¿Les parece esto mucho? No debe pareceros mucho, porque vuestro cerebro es capaz de realizar 10 elevado a 16 operaciones por segundo, lo cual nos parece a muchos, a mí en primer lugar, algo tremendo que mi cerebro realmente funcione tan deprisa, porque yo no soy consciente de ello. Entonces, fijaros la enorme evolución que esto ha tenido, pero es que por $1.000, dentro de 2 años aproximadamente, podréis comprar un ordenador con un microprocesador de última generación que será capaz de tener la velocidad de cálculo de vuestro cerebro. 10 elevado a 16 operaciones por segundo. Pero es que en torno al año 2040 podréis comprar por $1.000 un ordenador que tendrá la capacidad de cálculo, el poder computacional de toda la raza humana. Y esto lo tendréis en un dispositivo de sobremesa. Y esto es algo distinto y complementario a la computación cuántica. Entonces, realmente a Gordon Moore le debemos mucho.
lo que ocurre es que parte de esta tecnología está afectando a todo el resto de las tecnologías y, como luego veremos, también al mundo de la odontología y al mundo de la endodoncia. Fijaros también lo que tiene que ver, por ejemplo, con la abundancia de tiempo. Los primeros pobladores de la Tierra, por allá por el Neolítico, etcétera, únicamente tenían tiempo para realizar 3 cosas. La primera cosa, cuando el animal que venía de frente era un animal que era mucho más grande que ellos, salir corriendo, huir. La segunda cosa, si era más pequeño que ellos, tratar de cazarlo y comerlo. Y la tercera cosa era descansar y procrear. No tenían tiempo para nada, obviamente no tenían tiempo para innovar. Sin embargo, la situación ha ido cambiando. Por ejemplo, en el siglo XVIII, para producir 1 hora de luz de una vela, hacía falta 6 horas de trabajo humano. En este momento, para producir 1 hora de luz, realmente es necesario medio segundo de trabajo humano. Quiere esto decir que todo el resto de tiempo lo tenemos, lamentablemente ahora para estar confinados, lo tenemos para estar con los amigos, para divertirnos, pero también lo tenemos para innovar. Y esto es algo que está haciendo que se acelere mucho, digamos, la evolución del ser humano. Otro aspecto que tenemos es la abundancia de capital. Hasta hace poco tiempo, cualquiera que tuviera una gran idea, si no tenía mucho dinero, era incapaz de hacerlo, si no tenía dinero él. En este momento existen muchas posibilidades para captar dinero, incluso en este momento, a coste cero, con 0% de interés. Entonces, por ejemplo, vosotros habéis escuchado hablar del crowdfunding. El crowdfunding, por ejemplo, que se realizó este año pasado, fue de 30.000 millones de dólares. Hubo personas particulares que financiaron proyectos de otros particulares creativos con 30.000 millones de dólares. Este año, la estimación es que será de 330.000 millones de dólares. Pero es que, además del crowdfunding, existen también las compañías de capital riesgo. Entonces tenemos un ejemplo, un banco que se llama SoftBank, que tiene una división para financiar proyectos con este capital riesgo, y tiene previsto invertir en los próximos 3-4 años 880.000 millones de dólares. Quiere esto decir que cualquiera que en este momento tenga alguna idea innovadora, lo presenta y va a obtener capital para poderlo desarrollar. Y eso va a hacer que toda la raza humana se desarrolle. ¿Qué es lo que ocurre, por ejemplo, con el valor del dinero, con lo que con dinero podemos comprar? El dinero realmente lo que está haciendo es apreciando mucho el tipo de cosas que podemos comprar. Por ejemplo, si vosotros hace 10 años aproximadamente hubierais querido secuenciar vuestro genoma, os hubiera costado 100 millones de dólares. Si lo queréis secuenciar ahora, os costará 100 dólares. ¿Podéis imaginar la cantidad de avances que significa esto en todo lo que tiene que ver con la terapia génica, con todo tipo de tratamientos, de mejoras de enfermedades, etcétera? Es brutal. ¿Qué ocurre con el aspecto de la comunicación? Bueno, pues con la comunicación exactamente igual. Todos tenemos un dispositivo, un teléfono móvil, y con este teléfono móvil, en este momento, con la tecnología 5G, podemos descargarnos en menos de un minuto una película llamada de largometraje, de 1 hora y media de duración, por lo menos. Pero ¿qué ocurre si nos quedamos sin teléfono? Pues que probablemente ya no podamos descargarla. Y precisamente para eso hay algunas compañías privadas que lo que están haciendo es invirtiendo en el lanzamiento y en la estabilización de satélites alrededor de la Tierra. Hay una compañía que se llama Starlink, que es propiedad del grupo, del holding de empresas de Elon Musk, y esta compañía ha lanzado ya 4.000 satélites que están en una órbita geoestacionaria alrededor de la Tierra, pero es que tiene previsto lanzar en los próximos 2 años 7.500 satélites más, lo cual quiere decir que en cualquier parte de la Tierra, por recóndito que éste sea, cualquier persona va a tener acceso para comunicar con Internet. Pero es mucho más que esto, porque de esta manera, si en este momento estimamos que el número de personas sobre la Tierra son 8.000 millones de personas y hay 5.000 millones que ya están conectadas a Internet, significa que en los próximos años, en los próximos pocos años, ya más de 3.000 millones de personas, casi 4.000 millones de personas, se van a poder conectar, van a poder comunicar a través de Internet y compartir todo tipo de conocimientos, todo tipo de formación, todo tipo de información. Van a compartir productos, servicios, ideas. Imaginaros el mercado que se va a generar, porque todas las personas sobre la Tierra van a ser capaces de acceder, ya no solo con un dispositivo, sino además también que están desarrollando tecnología, como es otro de los proyectos de Elon Musk, que lo que pretende es generar una interfase entre el cerebro humano
y también la red, incluso redes cuánticas, etcétera, que va a permitir que tengamos acceso a toda esta información de forma simultánea y sin darnos cuenta. Se hace una estimación y es que en torno al año 2035 el ser humano será 1 millón de veces más inteligente gracias a estas tecnologías y tendrá 1 millón de veces más memoria de la que tenemos en este momento. Y esto obviamente impacta a todos los niveles. ¿Qué es lo que ocurría, por ejemplo, si ahora nacía un pastor en un lugar remoto de los Alpes suizos, por ejemplo, que lo único que veía era la televisión cuando estaba en su casa y el resto del tiempo veía las cabras y las ovejas cuando estaba en el campo? Si era un genio, realmente era difícil que pudiera compartirlo todo. Y ese potencial de genialidad se perdía. Sin embargo, en este momento, por todas estas tecnologías, lo que ocurre es que esta persona va a poder compartir todas sus innovaciones con el resto de genios que hay a nivel mundial en cualquier otro país y de esta manera va a contribuir al desarrollo de la raza humana. Otro ejemplo, y tampoco me quiero extender más, lo tenemos con el tiempo de supervivencia. El ser humano está prolongando la supervivencia mucho. De hecho, ya no se habla de que la muerte es algo natural, sino que se considera como una enfermedad. Y de hecho, ya se espera en los próximos años que consigamos la velocidad de escape de la muerte. Es decir, que cada año seamos capaces de prolongar más de 1 año la vida de las personas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que tenemos que ser conscientes de que vivimos en un momento positivo y evolutivo críticos para la humanidad. Lo que pasa es que, como digo, no somos conscientes de esto. ¿Y por qué no somos conscientes? Pues porque vivimos apesadumbrados, vivimos deprimidos. La tasa de suicidios está aumentando de una forma muy significativa. ¿Y a qué se debe esto? Bueno, pues porque, lamentablemente, las noticias negativas venden 10 veces más que las noticias positivas. Y lo que quieren medios de comunicación, grupos de poder, etcétera, es que realmente consumamos lo que a ellos les interesa. Entonces, se centran en estas noticias negativas. Por ejemplo, en el momento que conectéis el televisor, que veáis el noticiario, si tenéis la precaución, contar las noticias negativas y las noticias positivas que vais a escuchar y veréis que la mayor parte son noticias negativas. Y esto está minando constantemente nuestra salud emocional. Entonces, ¿realmente está el mundo abocado al desastre? Fijaros, algunos indicadores. La esperanza de vida, por ejemplo, ha crecido de una forma exponencial. Hace 100 años ahora, en el momento en que teníamos otra pandemia, el de la mal llamada gripe española, la esperanza de vida en España era de 30 años. En este momento, a pesar de la pandemia que estamos viviendo y de otras enfermedades y otros problemas, realmente la esperanza de vida es de 90 años. Fijaros cómo ha aumentado la esperanza de vida de los españoles, y exactamente igual en todos los países del mundo. ¿Qué es lo que ha ocurrido con el coste de los alimentos? En este momento tenemos acceso a alimentos que se producen en cualquier parte del mundo, y el coste que tiene el poderlos consumir aquí es un coste mínimo. ¿Qué es lo que ocurre con el coste de la energía? Pues más de 100 veces ha bajado. ¿Qué es lo que ocurre con el coste de transporte? ¿Qué es lo que ocurre con el coste de las comunicaciones? Ha bajado billones de veces. Imaginar, hace simplemente 5 o 7 años, el generar una startup, una compañía de nueva creación, tecnológica o no, podría tener un coste de $500.000. En este momento son $5.000. Es decir, es un coste tremendamente bajo para poder iniciar una actividad. Aquí simplemente 2 pequeños flashes acerca de un libro publicado por el Wall Street Journal que habla de la abundancia. Entonces, la extrema pobreza en el mundo en el siglo XIX, en el año 1800, era del 90%. En este momento la extrema pobreza se ha reducido al 10% de la población. Es tremendo. Pero ¿qué ocurre, por ejemplo, con la mortalidad infantil? Exactamente igual. En 1800 era del 50%. En este momento es solo de un 5%. Es lamentable que sigan muriendo niños por debajo de 5 años. Pero, sin embargo, se ha reducido de una forma sustancial, y a pesar de que no nos ponemos de acuerdo todos los pueblos sobre la Tierra, de que tenemos nuestros intereses propios de país, etcétera, pero, sin embargo, hemos conseguido reducirlo y seguimos reduciéndolo de una forma importante. Entonces, estamos viviendo uno de los momentos más importantes de nuestra historia. Los problemas más grandes del mundo son realmente las mayores oportunidades que tenemos. Pero, lamentablemente, tenemos una mentalidad negativa, y esta mentalidad negativa nunca nos va a dar tampoco una vida positiva. Entonces, lo que tenemos que hacer es, primero, ser conscientes de lo que está ocurriendo, tener una actitud mental positiva y, además, también ser capaces de extenderla con otros, precisamente para compartir el tiempo tan estupendo que estamos viviendo.
Esto es algo que tiene tremendas implicaciones, porque todos estos avances ya no solo, digamos, que están afectando a, pues por ejemplo, al mundo de la comunicación, al mundo de la computación, sino que están interrelacionando unos con otros. De manera que, pues por ejemplo, las mejoras en computación tienen también, suponen una mejora muy importante en el mundo de las redes, en inteligencia artificial, por ejemplo, con el tema de la impresión digital y con respecto a muchos otros parámetros. Y también, obviamente, están afectando a la tecnología, porque bueno, la tecnología digital, para odontología digital se está desarrollando, todo el tema de los escáneres, todo el tema de sincronizar, por ejemplo, pues, aparatos de radiología 3D con el sillón, por ejemplo, donde se están practicando determinadas intervenciones, junto con el escáner digital y a otros muchos niveles, y también está impactando en el mundo de la endodoncia, como veremos ahora. Entonces, precisamente gracias a todos estos avances, ZARC, compañía de reciente creación, lo que está haciendo es tratando de avanzar, incorporando la mayor parte de estas innovaciones al mundo de la endodoncia. ¿Cómo? Bueno, pues optimizando la comunicación global, la abundancia de capitales, las tecnologías disponibles y siendo capaces de generar productos y servicios que satisfagan esa necesidad que todos tenéis. Pero ya no solo que tienen los endodoncistas o los generalistas que hacen endodoncia en España, sino en todas las partes del mundo. ¿Para qué? Pues para generar una mejor estética y una mejor función en sus pacientes. ¿Cuál es el origen de esta idea? ¿Cuál es el origen de ZARC? ¿Cuál es el origen de esta endodoncia del odontólogo al odontólogo? Bueno, pues son 4 ases. No es que quiera hablaros ahora de cartas, y dice, este se pasa de tecnología a cartas y tal. Bueno, simplemente voy a hacer esta pequeña mención aquí. Son 4 ases, que son los 4 ases que os voy a mostrar ahora. José Aranguren, Rafael Cisneros, Roberto Estevez y Paco de la Torre. Entonces, ellos en su actividad cotidiana, en su clínica, pues iban pensando acerca de cuáles eran las necesidades que ellos tenían, cómo podían mejorarse los productos que ellos habitualmente trabajaban con sus pacientes. Además también, ya no solo lo veían en sus consultas, sino que interaccionaban mucho, porque como parte de las actividades de formación que realizan en endoformación, pues tenían ocasión para estar juntos y para compartir pues estos conocimientos, etcétera, estas ideas, y vieron ellos realmente que bueno, que sí, que existían estas necesidades, pero que ellos tenían posibilidades para desarrollar mejores productos, tenían la capacidad, tenían la iniciativa, tenían la inventiva, y que había oportunidades para poderlo hacer. Entonces dijeron, bueno, pues somos odontólogos creativos, estamos aquí en España, podemos vencer estas dificultades para desarrollar productos innovadores para sus compañeros de todo el mundo. Me han dicho que desconecte el teléfono y no lo he hecho por una cosa, porque en este momento ocurre algo que no ha ocurrido nunca en la historia de la humanidad, y es que son las 21 horas del día 21 del año 21 del siglo XXI, y eso es una cosa que quería celebrar con vosotros. Bien, continúo entonces con la presentación. Entonces, ellos vieron que eran capaces de mejorar su práctica, pero además también, ya no solo para ellos, sino para sus compañeros de todo el mundo. Surgió así esta forma de trabajar en forma cooperativa, de manera que fuera el propio odontólogo el que desarrollara los productos para que otros lo utilizaran. Surgió así la endodoncia del odontólogo para el odontólogo. Entonces, bueno, pues empezaron a darle vueltas. Bueno, ¿y cuál es, si hablamos de un sistema de instrumentación, cuál es el sistema que tendríamos que producir? ¿De qué características tendría que ser esta lima? ¿Cuál tendría que ser, por ejemplo, pues el tipo de corte que generara? ¿Cuál tendría que ser la sección? ¿Cuál tendría que ser la conicidad, la longitud, etcétera? Y una vez que nosotros consigamos generar este tipo de instrumento, ¿cuáles son las técnicas que tendríamos que aplicar? Necesitaríamos gente que nos ayudara, ingenieros que nos ayudaran a producir ya no solo los productos, sino además también este tipo de mediciones, ¿no? Además también necesitaríamos alguien que nos lo produjera, primero que produjera prototipos finales, que lo produjera a escala, y para ya finalmente pues disponer del sistema, pero luego habría que testar el sistema, habría que registrarlo, habría que patentarlo. Entonces dijeron, bueno, realmente hemos llegado hasta aquí, es decir, es imposible que podamos continuar con esta idea tan bonita de desarrollar nosotros productos para nosotros y para nuestros compañeros. Hasta que, sigo utilizando el símil de las cartas, apareció una carta muy preciada que es el Joker, apareció el comodín, es decir, apareció la persona en forma de Manuel Gomara, que hablando con ellos, pues en las charlas que tenían, dándole soporte pues en los cursos de formación, pues vendiendo productos a través de Manuel y de su grupo, pues vieron que realmente era algo
que sí que podía ser factible gracias a la aportación de, digamos, esta compañía, concretamente del grupo IPG Dental. Entonces, Manu es el responsable de este grupo, IPG Dental, que no solo tiene un distribuidor de productos especializado en endodoncia, que se llama Endovations o Endovations, sino que además también pues, tiene otra serie de productos en otras divisiones. Entonces, concretamente, pues, tiene una división de magnificación que se llama Vitrea, con dos T's, Vitrea, que tiene ya no solo microscopía para odontología, sino que además también tiene lupas de magnificación. Y además de esto, tiene también otros productos de marcas propias que son pues, para la reconstrucción del diente endodonciado, para odontología estética, etc. Entonces, bueno, pues él se brindó para coger y para llegar donde ellos no pudieran llegar con sus desarrollos. Es decir, estos 4 endodoncistas lo que hicieron fue ceder estas ideas a esta compañía para que se generara ZARC y para que ZARC lo comercializara. Pero le pusieron una serie de condiciones. Es decir, comercializa estos productos, son ideas nuestras, pero hazlo tú, dedícalo tú, porque es la única manera de que lleguemos al profesional, pero siempre que nos garantices lo siguiente. En primer lugar, que los productos que se vendan se tienen que vender al precio más económico posible, porque queremos ya no solo que lo podamos utilizar nosotros, e incluso, como antes decía otro ponente, el doctor Aranguren y algún otro, de manera que tengamos que dejar de reutilizar las limas para tratar de mantener el margen que tenemos en nuestras clínicas, es decir, el precio más económico posible. Además también para que compañeros en otros países del mundo que no tienen el poder adquisitivo que podemos tener en España o en Europa o en Estados Unidos puedan también utilizar este sistema. Y Manuel dijo, ¿de acuerdo? Correcto, estoy de acuerdo. Y la segunda premisa es que nos encantaría que te enriquezcas, pero lo que queremos es que el poco beneficio que va a dar, porque tiene que dar beneficio y porque el precio es muy barato, por lo tanto el beneficio tiene que ser corto, una vez superadas las pérdidas que tengas que cubrir, se destine a seguir desarrollando a través nuestro o de otros compañeros que tengan ideas innovadoras para seguir presentando al mundo o seguir facilitando al endodoncista estos productos que sean absolutamente innovadores. Y aquí utilizo otra vez aquellos 18 meses de la ley de Moore. En este momento me comprometo también en nombre de ZARC en que cada 18 meses ZARC va a comercializar un producto al menos tan innovador como Blue Shaper, que se ha presentado aquí, que se va a seguir presentando, para deleite de los endodoncistas no solo de España, sino del resto del mundo. Entonces podemos bautizar esta ley como la ley de Moore-Sánchez. Bien, entonces empezaron a trabajar de una forma colaborativa, lo cual significaba que ya no solo los endodoncistas, sino también los ingenieros, también la industria, la parte económica de la empresa, iban a trabajar de una forma conjunta, lo cual no quiere decir, como ocurre en algunas empresas, que son los ingenieros los que desarrollan un producto y luego le piden el parecer a los clínicos. Oye, ¿y este producto qué te parece? Bueno, es que habría que modificarlo de esta manera. Imposible. No, aquí es al revés. Aquí es el profesional el que primero genera la idea, genera el producto, y luego son los ingenieros de la empresa los que tienen que llevar ese producto con esas características para suplir esas necesidades al mundo real. Entonces, claro, esto exigió el que empezaran a trabajar de una forma totalmente distinta, porque hasta ahora vivían en un mundo libre de las ideas, bueno, vamos a hacer una lima así, una lima así, no sé qué, pero realmente aquí lo que había que hacer era generar un comité de expertos que lo que hicieran es evaluar estos productos de una forma muy sistemática en un grupo multidisciplinar con ingenieros y con otra gente, para ver realmente lo que había que desarrollar para que fuera capaz de satisfacer esas necesidades de desarrollo. Había que definir de una forma muy precisa las innovaciones necesarias. Había que identificar también los fabricantes, porque si alguien quiere coger y fabricar una lima que sea copia de otra, simplemente se va a Francia, o se va a Italia, o se va a Suiza, o se va a China, y encuentra 20 fabricantes que le repliquen esa lima. Pero aquí no se trataba de replicar una lima que existiera, aquí se trataba de desarrollar algunos productos, un sistema de limas que tuviera unas características completamente distintas, diferenciales a todo lo que existe. Y además también eso que se hiciera de la forma más económica posible, porque el producto, además de ser mejor, tenía que ser mucho más económico. Y entonces eso exigía el que ya no solo las empresas
los posibles fabricantes, sino que además también los ingenieros que tuvieran y su mentalidad fueran capaces de aceptar el reto de desarrollar e incorporar nuevas tecnologías que hasta ese momento no habían desarrollado y que no habían estado, digamos, familiarizados con ellos. Una vez encontrados estos fabricantes, lo que había que hacer era generar prototipos finales y una vez ya elegido el prototipo definitivo, entonces iniciar los registros del producto y iniciar la evaluación clínica. La evaluación clínica obviamente también es tremendamente complejo, porque si lo que tú haces es tener un producto y lo que quieres es lanzarlo en el mercado, tienes que tener una gran cantidad de documentación generada de casos clínicos, de publicaciones, etc. Entonces, para eso exigía dar un paso más allá en la actividad colaborativa. Entonces, para eso lo que se hizo fue seleccionar y llegar a un acuerdo de desarrollo, de co-desarrollo tardío, con una serie de investigadores, de líderes de opinión a nivel mundial, para que ellos, una vez ya recibidas las aprobaciones y que se pudiera utilizar el producto en boca, lo utilizaran de una forma sistemática y generaran todo este tipo de documentación. Para que os hagáis una idea, en España, en este momento, tenemos más de 40 líderes de opinión que están trabajando desde hace meses con ZARC y con este equipo de desarrollo para generar todo este tipo de publicaciones. A partir de este mes de enero estamos generando en torno a 60 casos clínicos cada mes para comunicar en cualquier tipo de situación, por más complicada que ésta sea en el mundo de la endodoncia. Para, primero, demostrar que realmente este sistema de instrumentación, hablando de Blue Shaper, es capaz de funcionar en cualquier tipo de entorno. Y luego además también para facilitar el conocimiento y que vosotros, todos vosotros, podáis utilizarlo de la mejor manera posible, pues para beneficio de vuestros pacientes. Esta es una labor que exige mucho trabajo, exige mucho dinero, pero que realmente nos parece que es fundamental para realmente demostrar, primero darnos cuenta nosotros que lo sabemos, y segundo para demostrar a toda la comunidad científica de la endodoncia en España y en el mundo que es un producto tremendamente innovador y que realmente vale la pena utilizarlo. El primer producto, ya se ha hablado de él aquí en varias ocasiones, es Blue Shaper. Blue Shaper, como ya se ha hablado, unas breves pinceladas: sistema de instrumentación rotatoria continua, conservador con la dentina pericervical, es un producto tremendamente eficaz, es un producto además también que tiene la máxima flexibilidad, es un producto además también con una resistencia muy alta a la fatiga cíclica y es un producto también tremendamente económico, lo cual quiere decir que puedes hacer exactamente lo mismo o más cosas de las que hacías en unas situaciones mucho más complejas por mucho menos costo, lo cual te va a permitir o bien mejorar tu margen o bien, y especialmente, y es una recomendación que hacemos, el que se utilice una sola lima o un sistema de limas con cada paciente, reduciendo los riesgos de las separaciones, etcétera, etcétera. Entonces, innovaciones tremendamente importantes. Doble aleación en un sistema. Es el primer sistema en el mundo que nace con una doble aleación. La aleación Pink, que es la segunda innovación, porque es la primera vez que se incorpora en endodoncia, y luego además también la aleación azul, que brinda otro tipo de características y de posibilidades al sistema. Todo esto ha sido posible gracias a la creación de ZARC y sobre todo, además también, pues a la aplicación de la odontología del odontólogo al odontólogo. ZARC nace con una cultura, con una forma de pensar, con una forma de interpretar las cosas. Nuestra misión es: queremos universalizar la endodoncia, favoreciendo la accesibilidad para los profesionales a una práctica segura, predecible y de calidad. ¿Cómo queremos que nos vean? ¿Cómo nos vemos nosotros dentro de algunos años? Bueno, pues como la marca de referencia líder en endodoncia, ya no solo en España, sino en el mundo. Tenemos una serie de valores, los principales son la innovación, la cultura colaborativa, la honestidad, la integridad y la transparencia. Acelero un poco porque voy mal de tiempo. Para nosotros lo fundamental también es la formación, es ser capaces de transmitir el máximo conocimiento de los sistemas de instrumentación, de los sistemas de irrigación, de todos nuestros productos, para mejorar en lo posible la práctica de la endodoncia en todo el mundo. Aquí tenemos parte del portafolio. De todos modos, el portafolio lo podéis encontrar perfectamente en nuestra página web www.zarc4endo.com.
tenemos sistema de instrumentación, tenemos también motores, tenemos también equipos de cavitación para limpieza del conducto, tenemos también productos de obturación 3D, tenemos las puntas de gutapercha para el sistema, tenemos también las puntas de papel, tenemos también una serie de accesorios, pero lo más importante es que ZARC no para. Y además de estos productos estamos trabajando pues, con los investigadores en desarrollar algunos productos que van a suponer una novedad, van a suponer, como dicen los ingleses, un breakthrough otra vez en el mundo de la endodoncia. Recordadlo de los 18 meses que os decía antes. Entonces aquí tenemos otro póker de ases, encabezado por Sergio Cutler, pero además también con Anil Kishen, también con Josh Bruder y con Jeffrey Chang, y que están además también soportados por otros ases que están a continuación y que están soportando y colaborando, como es el caso de la doctora Carmen Bonilla, como es el caso de Rigoberto Pérez y como es el caso de José Aranguren. ¿Qué están trabajando estas personas desde hace ya muchos meses, desde hace años? Pues están trabajando en un proyecto que se llama SciAct. Seguimos estando bajo, digamos, el yugo del hipoclorito de sodio desde hace más de 100 años. Concretamente, la primera vez que se publicó el uso del hipoclorito sódico en un conducto radicular fue en el año 1920. Entonces, estamos ya pues 101 años. Pero parece ser que el predominio del hipoclorito sódico va a terminar precisamente gracias a SciAct. Simplemente, si ponemos aquí una gota del solvente que se aplica con un aplicador especial en el conducto radicular, donde están los gérmenes, vemos que realmente se produce una desaparición de los gérmenes y que esta eliminación, este poder bactericida, es superior al 99,999% de los gérmenes. Y esto es algo que no digo yo, esto es algo que además está publicado en revistas de impacto. Entonces, es una innovación que ya se ha aprobado por la FDA en Estados Unidos y que esperamos también conseguir la aprobación pronto en Europa y que vais a tener en Europa y en otras partes del mundo gracias a la colaboración de ZARC. Entonces, retomo la petición que os hacía antes. Estamos viviendo uno de los momentos más importantes en nuestra historia. No es lo que tiene que ver con desarrollos y con aspectos tecnológicos, sino además también con lo que tiene que ver con aspectos de odontología y especialmente de endodoncia. Los problemas más grandes del mundo son las mayores oportunidades que tenemos. La mentalidad negativa nunca nos va a dar una vida positiva y tenemos que extender esta actitud mental. Y por eso os pido que lo que habéis visto aquí esta tarde, este espíritu positivo que nos anima a seguir trabajando, a seguir colaborando con vosotros en el desarrollo de productos innovadores, lo conozcan aquellas personas que no han tenido la posibilidad de estar como vosotros pendientes de estas presentaciones. Esto es algo que hemos conseguido y que vamos a seguir trabajando gracias a este enfoque de endodoncia con espíritu colaborativo del odontólogo para el odontólogo y gracias a la mano también de ZARC. Muchas gracias y espero que os haya gustado. Un placer.